Buenas tardes a todos los que nos acompañan en este momento. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa ocasião. É um grande prazer para mim receber hoje o professor Dr. Miguel Polaino Ortiz. Me complace mucho recibir hoy al profesor Miguel Polaino Ortiz. Aunque personalmente creo que el Dr. Miguel no necesita presentación, ya que su nombre traspasa todas las fronteras territoriales y marítimas, ¿no? Me parece muy oportuno hacer una breve presentación, sobre todo para los más jóvenes que comparten con nosotros este magnífico momento. Entonces, Miguel, te pido permiso, pero haré la presentación en portugués. Claro, por supuesto. Professor Miguel Polaino Ortiz é doutor em Direito e recebeu, inclusive, um prêmio extraordinário de doutorado pela Universidade de Sevilha, Magister Juris Comparativi pela Universidade de Bonn, professor titular de Direito Penal na Universidade de Sevilha, na Espanha, e professor convidado em diversas universidades na Europa, na América Latina, e, inclusive, autor de inúmeros artigos jurídicos, também históricos e literários, e é tradutor de várias obras do alemão e do italiano para o espanhol. Da vasta produção científica do professor Miguel, eu posso destacar os livros com os quais mais tenho trabalhado, que são Funcionalismo Penal e Constitucional, Bases Dogmáticas para o Novo Sistema de Justiça Penal, do ano de 2016, o estupendo livro Derecho Penal del Enemigo, Fundamentos Potenciales de Sentido y Límites de Vigencia. También el libro La Imputación Penal a Debate, una confrontación entre la doctrina de la imputación kantiana y la imputación objetiva en Jacobs, que fue publicado en coautoría con Fernando Miró Iñárez. O professor Miguel é um dos mais destacados e influentes especialistas do funcionalismo normativista na Europa e na América Latina. E então, sem mais preâmbulo, Miguel, te agradezco mucho y te doy la palabra para brindarnos tu conferencia sobre el tema Las cuatro caras de la imputación penal. Por favor. Muchísimas gracias, querido profesor Pablo Alflen, querido amigo y colega. Debo hacer una petición previa de disculpa. Desgraciadamente no domino la lengua portuguesa, de manera que tendré que hablar en castellano. Pido disculpas por ello. Espero en todo caso que lo que yo pueda decir sea interesante o poco interesante, sea al menos comprensible. Espero que la próxima vez haré esfuerzos para que puedan leer la conferencia en el idioma de ustedes. En segundo lugar, quiero agradecer muy efusivamente la invitación que me ha cursado mi querido amigo y colega Pablo Alflen, por varios motivos. En primer lugar, porque me da la oportunidad de poder tener contacto académico, personal, de nuevo, con este país que tanto admiro desde muchos puntos de vista, científico, personal, académico, literario, etcétera. Creo que es un placer para mí el poder retomar ahora pues la vieja relación que siempre he tenido de contacto y de admiración con el Brasil. Y en segundo lugar también porque en estos tiempos de pandemia, que son tiempos también desgraciadamente de aislamiento, de soledad, creo que es particularmente elogioso que algunos jóvenes colegas, amigos, juristas que de todo el mundo, pero especialmente de Latinoamérica, de diferentes países latinoamericanos, hayan tenido la iniciativa de realizar este tipo de actividades académicas a través de Internet, a través de la red, que nos acercan, que nos hacen olvidar la sensación de aislamiento, de lejanía, y que por tanto son particularmente gratas. En esta ocasión he recibido una invitación por parte de Pablo Alflen, querido amigo y admirado colega, para poderme intervenir ante ustedes, ante esta gran universidad
que yo he tenido el gusto de visitar en muchas diversas ocasiones anteriores, sobre un tema, para poder hablar hoy sobre un tema de dogmática penal. Realmente el título un poco enigmático, Las cuatro caras de la imputación, en todo caso se refieren a una problemática central dentro del derecho penal contemporáneo, como es el concepto de imputación. Yo podría iniciar ahora aquí mi ponencia diciendo algo que puede ser también una conclusión. El derecho penal de la actualidad no es más que una teoría de la imputación. Esto significa que el concepto de imputación es un concepto fundamental, un concepto central dentro no solo de la teoría del delito, sino de todo el sistema del derecho penal. Pero esto también esconde un riesgo. Si el derecho penal es una teoría de la imputación, ¿cómo puedo yo reducir aquí, en el corto espacio de una breve ponencia, todo el derecho penal? Toda la teoría de la imputación. A mí me gustaría mencionar algunos aspectos determinantes de este concepto, de esta construcción, ¿no?, desde la óptica del funcionalismo. En ocasiones me referiré también a alguna teoría anterior, pero lo haré, digamos, a modo de contextualización. Lo haré como forma a veces para explicar la genealogía científica, la evolución de los conceptos penales, y me centraré en todo caso en la visión que de este concepto de la imputación, de esta institución de la imputación, tiene la teoría funcionalista. En todo caso, querría que mi ponencia no fuera excesivamente tediosa, excesivamente larga, lo cual, bueno, pues será en principio en la medida en que ustedes escuchan un idioma que no es el propio. Por eso quiero, como le he pedido, le he anunciado al profesor Alflen, pues reducir mi ponencia pues a un tiempo que no invada el ámbito de la tortura, y que en todo caso después dejar un poquito más de tiempo para un coloquio que puede ser un poco más animado con todos ustedes. Bien, la pregunta que el derecho penal responde, la pregunta que el derecho penal se formula desde siempre es: ¿quién responde penalmente de qué? ¿Quién responde penalmente de qué? Esta pregunta, digamos, se encuentra en la misma base del propio derecho penal. Ya los juristas romanos intentaban establecer, bueno, las bases para poder solucionar, para poder dar una respuesta a esta pregunta, que, como digo, es una pregunta fundamental. Es decir, ¿cómo podemos responsabilizar a un sujeto por la comisión de un delito? ¿Cómo podemos atribuir esa responsabilidad al sujeto que infringe una norma y que lesiona un bien jurídico o que lesiona una expectativa normativa? Desde luego, a esta pregunta se le han ofrecido muy diferentes respuestas a lo largo de la historia, muy diferentes respuestas. Quizá las dos más conocidas a lo largo de la historia sean las que responden al sistema causalista y al sistema finalista, dos construcciones que fueron aportadas por teóricos y por prácticos, esto es importante, por teóricos y por prácticos, desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Aproximadamente entre 1850 y 1950, aproximadamente en ese siglo, desde mediados del siglo XIX a mediados del siglo XX, fueron esas dos construcciones, la del causalismo y la del finalismo, los aportes que me ocuparon la mayor parte de la discusión jurídico-penal, y que ofrecían, por tanto, una solución a esa pregunta: ¿quién responde penalmente de qué? Yo quiero hacer, bueno, pues una alusión muy breve a estas dos respuestas, porque yo creo que esas dos
esos dos aportes, esos dos sistemas, fracasaron por el mismo motivo, y es el mismo motivo por el cual después, en mi opinión, triunfó el sistema del funcionalismo. En primer lugar, la teoría formulada a mediados del siglo XIX, en torno al año 1850, por varios autores, especialmente por Maximilian von Bury, que era un jurista alemán, profesor y magistrado del Tribunal del Imperio Alemán, era la teoría del causalismo. Esta teoría, como digo, formulada por estos teóricos, pero también prácticos del derecho, les servían a ellos para solucionar los problemas en la realidad. Eran, por tanto, una serie de fórmulas, de reglas, que ellos, pensaban, pero después aplicaban también a la resolución de los conflictos. Esta teoría, que tuvo muy diferentes formulaciones a lo largo de la historia, muy diferentes formulaciones, esta teoría esencialmente hacía depender la relevancia penal de la conducta de la constatación de un elemento ajeno al derecho, como era la causalidad. Si entre una acción de disparo y un resultado de muerte se podía establecer un nexo de causalidad, una relación de causa-efecto, entonces es que esa conducta de disparo podía adquirir relevancia penal. Pero el elemento clave, el elemento fundamental, era un elemento extraído de un ámbito científico ajeno al derecho, un elemento importado al ámbito jurídico proveniente desde otro ámbito científico. Ese elemento era el elemento de la causalidad. Yo me preocupé en leer las fuentes originales de los autores del causalismo, y curiosamente los autores del causalismo citaban como una fuente esencial precisamente a Newton, y era Newton, la física de Newton, la que explicaba precisamente la esencia de ese concepto básico de la causalidad. Por tanto, se trataba de un elemento extraído de la física que se traía al ámbito del derecho penal para explicar cuándo adquiría relevancia penal una conducta. Se desarrollaron muchas diversas teorías en el ámbito del causalismo, desde las teorías clásicas del causalismo clásico al llamado neocausalismo o causalismo neoclásico ya en el siglo XX. Pero todas giraban en torno de ese concepto estrella que era el concepto de causalidad. Los causalistas encontraron diversas dificultades en la explicación especialmente de los delitos de omisión, de manera que formularon diversas concepciones en ese ámbito para intentar explicar, digamos, lo que no se podía ver, lo que no se podía percibir fácilmente por los sentidos. Pero fue ya en el siglo XX, a comienzos de la tercera década, en el año 1930, cuando un gran jurista alemán llamado Engisch, en un libro estupendo sobre el concepto de causalidad, cuestionó algunos postulados esenciales del causalismo. Con un ejemplo estupendo, el conocido ejemplo del verdugo, ponía de manifiesto que la fórmula tradicional de los causalistas de la supresión mental, de la supresión in-mente, como criterio para explicar la causalidad, fracasaba en algunos supuestos. Los causalistas habían desarrollado la idea de que si se suprimía en mente la conducta de un supuesto desencadenador del resultado, y finalmente, llegado al final de la secuencia causal, también se suprimía el resultado, así se podía demostrar, por tanto, la existencia de causalidad.
si suprimimos en mente la conducta del sujeto que dispara y finalmente llegamos al final del resultado y también se suprime el resultado, es decir, el sujeto ya no está muerto, sino que aparece vivo, entonces se puede demostrar la existencia de causalidad. Pero English pone de manifiesto que esa fórmula, aparentemente muy sencillita, fracasa en algunos casos. En concreto, en los casos en los que la muerte se hubiera producido sí o sí, en los casos con una elevada probabilidad rayana en la seguridad de la producción del resultado. Y English pone un ejemplo famoso, el ejemplo del verdugo. En este ejemplo, un joven ha sido condenado a muerte por asesinar a una chica, a una joven mujer, e invitan para que sea testigo de la situación el padre de la chica asesinada. El verdugo tarda mucho tiempo en venir, se acerca parsimoniosamente, lentamente, y el padre aumenta en nerviosismo y por tanto está pues, particularmente inquieto ante esa situación. Y cuando el verdugo ya aparece en escena y se aproxima para presionar el botón que va a producir la descarga eléctrica, el padre ya no puede más, se encuentra al límite y se abalanza él mismo para presionar el botón que produce la descarga eléctrica y la muerte del asesino de su hija. English decía aquí que si se suprime en mente la conducta del padre, que ha sido causal respecto del resultado, si aplicamos aquí, por tanto, la fórmula de la supresión mental propugnada por los causalistas y suprimimos en mente la conducta del padre, sin embargo, llegando al final del resultado, vemos que el resultado sigue siendo el mismo. El resultado no se elimina, el resultado es, por tanto, la muerte del sujeto, porque instantes después hubiera sido el verdugo quien hubiera presionado el botón y hubiera producido también ese mismo resultado. Entonces, en este caso, tendríamos que llegar al absurdo de negar la causalidad de la conducta que sabemos que es causal y de afirmar una causalidad diversa, hipotética y real, que sin embargo nos consta que nunca pudo suceder. Por ejemplo, tendríamos que decir que si suprimimos la conducta del padre, como el resultado no se suprime, entonces es que tiene otra causa diversa, por ejemplo, el verdugo, o por ejemplo, un infarto, etcétera, etcétera. De manera que esta fórmula fracasa en los supuestos en los que la muerte, el resultado, se hubiera producido en todo caso, ¿no? Para superar estas inconsecuencias del causalismo, algunos autores, por ejemplo, especialmente un joven entonces profesor, Hans Welzel, profesor de Derecho Penal y de Filosofía del Derecho, propugna un concepto diferente, la teoría del finalismo, donde aquí sustituye el elemento de la causalidad por un elemento diferente, la finalidad del autor, que tiene una estructura compleja. La finalidad surge en la mente del autor, pero se proyecta en el mundo exterior como elemento cibernético, como elemento en movimiento. Por ejemplo, el sujeto se levanta pensando todas las mañanas en la muerte de su suegra, de la madre de su esposa. Hasta que él mismo un día, una mañana, vierte una dosis de veneno, de cianuro, por ejemplo, en el café de la mañana de esta señora. Esta conducta de servir, de verter el veneno en el café de la señora, es la proyección en el mundo exterior de la voluntad interior del sujeto. Y a su vez se trata de un acto que está encaminado a la producción del resultado de muerte, que es precisamente el reflejo de la finalidad del autor. Por eso dice Welzel que la acción es ejercicio de finalidad, finalidad ejercitada, finalidad puesta en escena, finalidad en movimiento. Pues bueno, yo no haré la historia muy larga, evidentemente. Ya he dicho antes que estas teorías pertenecen a la historia del derecho penal, no al derecho penal del presente. No haré la historia muy extensa, solamente diré
utilizando palabras más autorizadas que las mías, la del profesor Rotzin, un gran penalista de la Universidad de Múnich, que nunca consiguieron los finalistas explicar de manera convincente la dogmática de los delitos culposos o imprudentes. De manera que si se puede aplicar con cierta, digamos, fundamentación la dogmática finalista a los delitos dolosos, desde luego existe una dificultad incomparablemente mayor para explicar en los delitos dolosos la producción de un resultado, por ejemplo, de muerte, sobre la base de la finalidad. En los delitos culposos o imprudentes, esta explicación sobre la base de la finalidad es mucho más dificultosa, cuando no imposible. Entonces, estas dos teorías que habían ocupado la discusión dogmática durante un siglo, probablemente algo más, comienzan a decaer a mediados del siglo XX con el surgimiento de varios autores que cuestionan desde luego los postulados del causalismo y del finalismo. Estas dos teorías fracasan, en mi opinión, por un mismo motivo. A pesar de que el finalismo había surgido para superar al causalismo, lo cierto es que la muerte del finalismo se produce por el mismo motivo, por la misma causa que el fracaso del causalismo. Este motivo es que las dos teorías ponen el énfasis en un concepto estrella fundamental que no tiene una base normativa, sino que proviene de otro ámbito científico. Ya lo he dicho respecto de la causalidad física proveniente de la física es importada al ámbito del derecho penal desde este otro ámbito científico. Y en el caso de la finalidad, se trataba también de la finalidad psicológica, de la finalidad que explica, por tanto, el desenvolvimiento de la conducta humana, y por eso los autores del finalismo, con Welzel a la cabeza, precisamente se fundamentaban en los aportes de los años 30 de los gran ontologicistas de la conducta humana, Nicolai Hartmann, Bruno Bauch, incluso Sigmund Freud, que explicaban desde el punto de vista psicológico el devenir del acontecer de la actuación humana. Bueno, este hecho de recurrir a un elemento extrajurídico penal, incluso extrajurídico, como eran la causalidad y la finalidad, suponía introducir un elemento ontológico perturbador, un cuerpo extraño en la dinámica de fundamentación jurídico-penal. Es hasta cierto punto paradójico que la explicación jurídico-penal se haga depender de un elemento ajeno al derecho penal, de un elemento ajeno al propio derecho, de un elemento extraído desde otro ámbito científico. Explicar, por tanto, el derecho, explicar, por tanto, la dinámica del delito, explicar, por tanto, pues conceptos como la antijuricidad, como la culpabilidad, como la tentativa, como la autoría o la participación sobre la base de estructuras lógico-objetivas o lógico-materiales, es decir, elementos ontológicos, no introducía un matiz de diferenciación en relación al derecho penal. Por ejemplo, si yo digo que el delito de homicidio se define como matar a alguien, matar a otra persona, yo estoy dando la misma explicación en nuestro ámbito penal que la explicación que daría un biólogo y que se reflejaría, por ejemplo, en un documental de National Geographic. De manera que la explicación jurídico-penal, sería exactamente igual, equivalente a la explicación naturalística de este fenómeno. Pero algo más, no solamente no podría distinguir el ámbito jurídico del ámbito natural, sino que dentro del ámbito jurídico no podría distinguir
si yo explico que el delito de homicidio consiste en matar a otro, en acabar con la vida de otra persona, no podría distinguir, por ejemplo, conceptos básicos fundamentales como el delito de homicidio y como, por ejemplo, matar a alguien en legítima defensa. Desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista natural, la conducta de matar a alguien no aporta ninguna diferenciación normativa. Por tanto, matar a alguien en legítima defensa y cometer delito de homicidio son exactamente iguales desde el punto de vista ontológico. En ambos casos se acaba con la vida de alguien. En ambos casos, alguien que estaba vivo después de mi actuación está muerto. Pero eso indica, ese confusionismo, que el derecho penal no se puede hacer depender en la solución, para la solución de sus conflictos, no puede hacerse depender de elementos ontológicos o naturales. O dicho sea de otro modo, el derecho penal no reacciona frente a un hecho en tanto lesión de un bien, lesión material de un bien, sino solamente en cuanto lesión normativa y por tanto quebrantamiento de una norma. Esto hace entonces que los juristas, los penalistas alemanes, a partir de los años 50, 1950, comiencen a cuestionar mayoritariamente los aportes de las teorías anteriores y comiencen a formular un concepto diverso de derecho penal, donde ya no se fundamenta la solución en criterios especialmente ontológicos, especialmente traídos desde otro ámbito científico, como son la causalidad o la finalidad, sino sobre la base de un elemento normativo. Y es ahí, a mediados de los años 50, a partir de 1950, 1960, cuando se rescata para el derecho penal una vieja institución jurídica que es la idea de la imputación. La idea de la imputación. Este concepto de imputación era conocido anteriormente en la filosofía, incluso en el derecho, por ejemplo, en los siglos, en la Edad Media e incluso posteriormente en los siglos XV, XVI, XVII, por algunos filósofos muy renombrados, por ejemplo, por Pufendorf, un filósofo holandés de la época, ¿no? Estos autores, Hugo Grocio, Pufendorf, etc., habían utilizado ese concepto de imputación como un criterio especulativo, como un criterio filosófico, y habían distinguido entre una imputatio iuris, imputación jurídica, y también una imputatio facti, una imputación de hecho. Pero se trataba de un elemento de una distinción más especulativa que otra cosa. Hasta principios de los años del siglo XX, ese matiz especulativo del concepto de imputación se mantuvo. De hecho, las dos obras más relevantes sobre la imputación que se publicaron en Alemania en el primer tercio del siglo XX fueron, en primer lugar, una obra de un autor conocido en su época, pero ahora muy desconocido, que se llamaba Richard Loening. Pablo lo debe conocer, Richard Loening, pero no fue traducido al español o al portugués. Y publicó este autor, Richard Loening, un libro que a mí me pareció excelente, que se publicó solo en alemán, que se llamaba La imputación en Aristóteles. La imputación en Aristóteles. Y algunos años después, en 1927, otro gran jurista alemán llamado Karl Larens, después famoso profesor de la Universidad de Múnich, y entonces, joven investigador, que poco después tendría mucha relación con la época del nacionalsocialismo, ¿no? Bueno, pero en el año 1927 publicó una obra también estupenda llamada La imputación en Hegel. Fíjense que esos dos aportes, los dos aportes más relevantes sobre el concepto de imputación, se debían precisamente a autores que estudiaban la imputación
en la obra de unos filósofos, de dos filósofos tan diferentes además como Aristóteles y como Hegel. Se trataba, por tanto, de un criterio más especulativo que un criterio de asignación de la responsabilidad. A partir de los años 50, los penalistas que critican el causalismo y el finalismo rescatan ese concepto, pero por primera vez en la historia, se convierte en un criterio normativo, fundamental, jurídico, para determinar la asignación de la responsabilidad. Esto es uno de los grandes aportes del derecho penal contemporáneo, el tránsito de un derecho penal explicado de manera ontológica sobre la base de la causalidad o de la finalidad a un derecho penal como teoría de la imputación basado en este criterio por primera vez normativo. A partir de ese momento, el derecho penal se convierte en una teoría de la imputación. A partir de ese momento, el derecho penal no es más que una teoría de la imputación. Hay varias formulaciones sobre el concepto de imputación. Una conocida se debe al profesor Rothschild, a quien ya he citado anteriormente, que más que un teórico de la imputación, es un gran tópico de la imputación. Él aporta criterios topoi, topoi, es decir, criterios para resolver determinados grupos de casos. Algunos de esos criterios han tenido mucha relevancia doctrinal y también jurisprudencial. El incremento del riesgo, la no neutralización del riesgo, el fin de protección de la norma y otros criterios que aportó Rothschild, que desarrolló Rothschild, sirven para solucionar grupos de casos. Pero probablemente la teoría, no grupos de casos, sino la teoría global sobre la imputación más conocida sea la que aporta el funcionalismo por obra del profesor Jacobs y de su escuela. Sé que el profesor Jacobs es bien conocido en el Brasil, últimamente sin duda pues a través de las brillantes traducciones del profesor Alflen, además de, bueno, pues por otros penalistas que también han difundido su pensamiento. A mí me gustaría resaltar brevemente estos aspectos fundamentales de la imputación funcionalista, es decir, algunas características definitorias de la imputación funcionalista. Aquí quiero desarrollar esas 4 caras de la imputación que se menciona en el título de esta ponencia, a la que amablemente me invitó el profesor Alflen. En primer lugar, la imputación funcionalista se entiende como quebrantamiento de un rol, y por tanto es la primera cara imputación personal. Quiero brevemente explicar esto. La imputación siempre es el reverso del cumplimiento de un rol. La imputación es el reverso, la otra cara del cumplimiento de un rol. Y por tanto siempre consiste en el quebrantamiento de un rol personal. Esto significa que todos los sujetos, todas las personas, se encuentran en el mundo social en función de portador de un rol. Hay sujetos que desempeñan, cuando yo llego al aeropuerto de Sao Paulo, de Brasilia o de Río, hay sujetos que para trasladarme al aeropuerto tomo un taxi, pues hay sujetos que desempeñan el rol de taxista, otros desempeñan el rol de piloto, el que me llevaba en avión, bueno, en aquella época en que se podía viajar, aquella época feliz, ¿no?, en que existían los viajes. Existe el rol, quien desempeña el rol de panadero, que vende pan en un establecimiento.
existe el que desempeña el rol de camarero o de mesero, el joven que sirve, que atiende a los clientes en el restaurante, existe el rol de profesor, existe el rol de padre, existe el rol de magistrado, etcétera, etcétera. Existe, por tanto, una multiplicidad de roles. Incluso pueden existir una simultaneidad de roles. Un sujeto puede desempeñar dos o más roles simultánea o sucesivamente. Pero el sujeto se vincula con el mundo social como portador de un rol. El rol, por tanto, es un identificador social, es un modo de vinculación entre el sujeto y la sociedad. No es un modo de aislamiento, sino lo contrario, un modo de vinculación entre el individuo y la sociedad, entre el sujeto vinculado ya con la sociedad y por tanto convertido en persona que se vincula con el mundo social. El rol tiene una doble estructura, una estructura compleja. En primer lugar, un aspecto exterior, externo, formal, digamos, lo que se ve por fuera, lo que uno observa por fuera, y en segundo lugar, un aspecto interno o de contenido. El aspecto externo es, bueno, la identificación externa del rol. Por ejemplo, muchas veces los vehículos que desempeñan el rol de taxi, pues están identificados con un color especial, con una banda verde o amarilla, con una luz verde, etcétera, etcétera, ¿no? Con un distintivo externo. Este aspecto externo del rol es, digamos, la identificación cara al público, la identificación exterior. Si yo me monto en un avión, pues sé, por ejemplo, quiénes son las personas que desempeñan el rol de azafata o de azafato, sé quién es el piloto, si entro en una iglesia, sé quién es el sacerdote, si veo a alguien con un uniforme en la calle dirigiendo el tráfico, entonces sé que desempeña pues, el rol de policía, de guardia, etc. Por tanto, son distintivos externos del rol. Nos interesa más, evidentemente, el aspecto interno. El aspecto interno del rol siempre es un contenido normativo, un contenido normativo. Por tanto, la persona se define desde el punto de vista jurídico, no desde el punto de vista natural, no se define como individuo natural, sino desde el punto de vista normativo se define como titular de determinados derechos y de determinadas obligaciones. Estos derechos y deberes se adscriben, se vinculan con un sujeto determinado por el hecho de desempeñar el rol. Por ejemplo, el sujeto que desempeña el rol de taxista tiene derecho, por el hecho de desempeñar ese rol, tiene derecho a cobrar por transportar al cliente desde un sitio X a un sitio Y. Y tiene también obligaciones. Tiene la obligación, por ejemplo, de transportar al viajero por el sitio más rápido y más seguro posible, sin necesidad de darle una vuelta turística por toda la ciudad con la finalidad de cobrar un precio superior. El magistrado, por ejemplo, el sujeto que desempeña el rol de magistrado, tiene, por ejemplo, pues, el derecho a cobrar todos los meses una determinada cuantía económica pública, ¿no? de los presupuestos del Estado, tiene derechos a un mes de vacaciones, por ejemplo, todos los años, pero también tiene la obligación de resolver los casos que se presentan en su juzgado. Tiene la obligación, el deber de aplicar la norma jurídica vigente a un caso de la realidad que se le presenta para su solución y por tanto tiene la obligación de hacer justicia mediante sus resoluciones judiciales y así sucesivamente. Todos los sujetos que desempeñan un rol se le adscribe un estatus normativo, una lista de derechos y de deberes, un contenido normativo. Y por tanto, el sujeto, a partir de ese momento, es titular, por el hecho de desempeñar un rol, es titular de una serie de derechos y de una serie de deberes, que además sirven como vínculo normativo de unión entre el propio sujeto y la sociedad.
El sujeto, ya no aislado, sino vinculado con la sociedad, se une, se vincula por intermedio del rol con la sociedad, y el rol es siempre un criterio normativo de atribución de derechos y de deberes. Desde este punto de vista, entonces, la imputación es siempre, siempre un quebrantamiento de un rol. La imputación es el reverso del cumplimiento del rol. Si el sujeto adecua su comportamiento al rol, el taxista no engaña al cliente y le lleva por el sitio rápido y seguro, el panadero vende pan en buen estado y no pan que pueda ocasionar una lesión a la salud del cliente, del comensal, el magistrado dicta sentencias justas, el padre se comporta de manera correcta y cuida, protege, educa a su hijo, etc. Desde este punto de vista, entonces, el sujeto está contribuyendo con su comportamiento al funcionamiento de la sociedad. Cumpliendo su rol, permite que la sociedad funcione de manera correcta. En su contrario, si el sujeto se aparta de su rol, quebranta un rol, entonces el sujeto se hace acreedor a esta idea de la imputación. La imputación es, en primer lugar, quebrantamiento de un rol personal. La imputación es, dicho sea de otro modo, es el reverso del cumplimiento del rol. Pues existe una segunda cara de la imputación, un segundo elemento complementario de, de esta primera caracterización. La imputación, entendida en sentido funcionalista, no solo es quebrantamiento de un rol, sino también infracción de un deber. Infracción de un deber. Y desde este punto de vista se trata de una imputación normativa. La imputación, por tanto, es imputación personal, pero también imputación normativa, porque consiste no solo en el quebrantamiento de un deber, el quebrantamiento de un rol, sino también en la infracción de un deber. Esto significa entonces que la imputación no puede hacerse depender de elementos naturales, ni siquiera de la configuración del mundo que el sujeto quiera planear desde el punto de vista finalista, sino que depende de un parámetro objetivo. Primero, depende de que el sujeto tuviera previamente adherido, vinculado a su rol una serie de deberes, y segundo, depende que el sujeto infrinja alguno de esos deberes. Esto significa entonces que solamente puede albergarse responsabilidad, solamente se puede atribuir responsabilidad si el sujeto tenía un deber inherente a su rol y si el sujeto, por tanto, quebranta un deber inherente a su rol. Un deber propio, no un deber ajeno, un deber propio inherente a su rol. Por ejemplo, responderá por el delito de prevaricación, prevaricato, el magistrado que, debiendo, conforme a su rol, dictar una sentencia justa, infrinja ese deber que forma ya parte de su rol. Pero, por ejemplo, no responderá como partícipe interviniente en el delito de robo el taxista que transporta, por ejemplo, a unos chicos jóvenes a un lugar donde realizan un robo, sustraen algunas cosas y se trasladan con el taxista a continuación a otro sitio. El taxista no responderá a pesar de que pudiera conocer que los jóvenes han cometido ese delito. No se convierte, por tanto, el taxista en partícipe del robo por el mero conocimiento. Únicamente respondería como autor del robo y, por tanto, partícipe de ese delito si, evidentemente, hubiera planeado con antelación, etcétera, etcétera, el delito. Pero por el hecho de desempeñar el rol y ni siquiera de conocer las intenciones delictivas del sujeto, no se convierte en partícipe de esa figura. Es decir, el sujeto únicamente responde por la infracción de un deber propio que forma parte de su rol.
Y en este caso, a lo mejor respondería por un delito diverso, omisión del deber de denunciar la comisión de delitos, es decir, un delito de mínima solidaridad, pero en ningún caso de la máxima solidaridad, si el deber que el sujeto infringe no formaba parte previamente del rol que el sujeto desempeña. Entonces, tenemos que, primero, la imputación funcionalista concibe la imputación como una imputación personal, porque es quebrantamiento de un rol, y segundo, como una imputación normativa, porque siempre consiste en la infracción de un deber que previamente forma parte del rol personal del sujeto. En tercer lugar, la imputación funcionalista también es una defraudación de una expectativa social, la defraudación de una expectativa social. Y en este sentido es también una imputación social, que tiene una relevancia social. Ya he dicho antes que el concepto de rol es el vínculo normativo que une al sujeto con la sociedad. Es la forma de vincular al sujeto con el mundo social. Se trata, por tanto, de un identificador normativo entre sujeto y sociedad. Esto significa entonces que todo concepto, que toda actitud, significa dos cosas. Primero, que todo concepto jurídico es necesariamente un concepto social. Que todo concepto jurídico es necesariamente un concepto social. Por ejemplo, el concepto de propiedad, un concepto básico, fundamental, dentro de la filosofía y del derecho contemporáneo, al menos en el ámbito contemporáneo, al menos desde Marx para acá, desde la obra del Capital, ese concepto de propiedad es un concepto, digamos, fundamental. Bueno, la idea de propiedad significa asignación de un dominio a un sujeto concreto. Esto es tuyo, esto es de Pablo, por ejemplo, ¿no? Este teléfono celular pertenece al propietario, etc. Se trata de la asignación de algo privado, de la delimitación de los ámbitos de privacidad, de los ámbitos de dominio, de los ámbitos de propiedad. Bueno, ese concepto, incluso los conceptos que parecen ser exclusivos del sujeto propietario, son necesariamente conceptos sociales. Todos los conceptos jurídicos son conceptos sociales. En la medida en que no podría existir el reconocimiento de ese concepto si no existiera otro enfrente que pudiera atentar contra esta idea. Si, por ejemplo, un sujeto fuera un Robinson Crusoe, que fuera el único habitante de una isla, un náufrago que llega a una isla y es el único habitante, no tendría sentido que dijera esta playa es mía, este árbol es mío, esta arena es mía. Solamente tiene sentido el concepto de propiedad cuando hay otro enfrente que pudiera atentar a este concepto. El gran filósofo alemán Immanuel Kant decía que el concepto de propiedad es la distinción básica entre lo tuyo y lo mío, el tránsito de lo mío inmanente a lo tuyo trascendente, y por tanto la distinción entre lo tuyo y lo mío. Pero para poder ser distinción entre lo propio y lo ajeno, tiene que haber otro enfrente en esa relación interpersonal y por tanto social que pueda fundamentar la existencia de este concepto. Es decir, todos los conceptos sociales son conceptos, todos los conceptos jurídicos son conceptos sociales. También en este ámbito del derecho penal, sin duda. Por tanto, el concepto de rol vincula, en segundo lugar, al sujeto con la sociedad. Vincula a ese sujeto que ya no es un sujeto aislado, un individuo, sino ahora se convierte en persona en sentido social, es decir, un sujeto mediado por lo social. Un sociólogo alemán decía, interpretando a Luhmann, decía, el ser humano nace, la persona se socializa. Es decir, el ser humano nace, la persona se socializa. La persona es el ser humano mediado por lo social, pasado por el filtro de lo social. Y este concepto de imputación también reconoce esa socialización del sujeto que ya no es un sujeto aislado, sino un sujeto social vinculado con la sociedad, insertado dentro del grupo social. Y finalmente, después de estas tres ideas previas,
imputación como quebrantamiento del rol, es decir, imputación personal, imputación como infracción de un deber y, por tanto, imputación social, perdón, imputación normativa, e imputación como defraudación de una expectativa social y, por tanto, imputación con ese matiz social. La imputación también significa la atribución de un sentido y, por tanto, se trata también de una imputación valorativa. Desde este punto de vista, la imputación es la cuantificación de una responsabilidad. Es decir, la imputación sirve como criterio de mensuración de una responsabilidad. La imputación sirve como criterio de cuantificación de una responsabilidad. Por ejemplo, el padre, por ejemplo, que grita al niño porque está viendo un partido de fútbol, la final de un mundial de Brasil contra España, por ejemplo, y el padre está viendo el partido de fútbol y grita al niño y le dice que se aleje porque quiere ver el partido, evidentemente quebranta el rol de padre en la medida en que ha tratado de una manera incorrecta al menor. Pero el padre que golpea, no alimenta, maltrata sistemáticamente al menor, de manera que a consecuencia de eso el menor fallece, evidentemente quebranta el deber de padre, ese deber paterno-filial, de una manera inconmensurablemente superior. Bueno, pues el propio rol nos ofrece normativamente la posibilidad de establecer la cuantificación de esa responsabilidad mediante la atribución de un sentido. Toda infracción normativa tiene un sentido determinado, pero evidentemente existen infracciones, es decir, atribuciones de sentido de mayor intensidad que otro. Pues bien, el concepto de imputación es también la imputación valorativa, integradora, en la medida en que se produce la atribución del sentido que cuantificadamente corresponda en el caso concreto. Por tanto, el rol no solamente digamos, consiste en el límite de una propia responsabilidad, es decir, porque un sujeto solamente responde cuando quebranta un deber propio, sino que también el rol nos da la medida de la propia responsabilidad. El rol nos da la medida de la propia responsabilidad. Bien, quiero terminar ya, esta exposición demasiado larga, quiero terminar ya resaltando estas ideas de manera muy resumida, diciendo que la imputación que se desarrolló, digamos, con anterioridad a los años, a mediados de los años del siglo XX, era un criterio especulativo que no servía como criterio de atribución de responsabilidad. Pero el giro normativista que algunos penalistas le dieron a esta visión, a esta fundamentación, a partir de esa época, por ejemplo, con la obra de Harvick, un penalista muy poco conocido que escribió un libro sobre el concepto de imputación, especialmente con la obra de Rothschild y de Jacobs a partir de los años 60, principio de los 60, finales de los 60, este concepto de imputación se erigió en el primer elemento normativo, en el primer fundamento normativo para explicar el fundamento de la responsabilidad penal. Desde ese tiempo hasta ahora, el derecho penal no se ha desarrollado más que como una teoría de la imputación. En segundo lugar, imputación significa atribución de la responsabilidad. Es decir, imputación es un criterio de responsabilización, un criterio de vinculación entre un sujeto competente y la infracción de una norma. Atribución de responsabilidad, por tanto, que se produce por la desvaloración que se realiza a un sujeto competente por la infracción de una norma. Desde este punto de vista, entonces, se han desarrollado en las últimas décadas determinados criterios para cuantificar esta responsabilidad. La teoría del funcionalismo, como hemos visto,
lo hace sobre la base de ese cuádruple idea, como quebrantamiento de un rol, es decir, imputación personal, como infracción de un deber, es decir, imputación normativa, como atribución de un sentido y, por tanto, imputación valorativa, y también como defraudación de una expectativa y, por tanto, como imputación social. Con este cuádruple, con estas 4 caras de la imputación, se pueden responder ahora más fácilmente la pregunta que formulábamos al principio: ¿quién responde penalmente de qué? Y esta respuesta, entonces, dependerá solo de una cuestión normativa, como es la del concepto de imputación funcionalista. Muchas gracias. Lamento que haya sido una exposición un poco más larga de lo que yo hubiera deseado. Espero al menos que haya sido comprensible. Les agradezco mucho su amable atención. Muchas gracias, querido amigo, por tu brillante ponencia. Ha sido perfecto. Tu claridad y precisión de ideas son admirables. Incluso la clasificación de las 4 caras de la imputación es algo, desde mi punto de vista, estupendo, ¿no? Lo que me parece que está relacionado con la idea de un tipo de imputación total que ha desarrollado Jacobs, ¿no? De algún modo, me parece una relación con este concepto, ¿no? Bien, ahora abriremos un espacio para las preguntas de nuestros participantes, que pueden hacerlo a través del chat o del audio. Sin embargo, si me permiten plantear una pregunta inicial para estimular a nuestros participantes, ¿no? Bien, nosotros sabemos, Miguel, que el quebrantamiento del rol es la esencia de la imputación penal. Y por cierto que el rol define la posición que cada persona cumple en el mundo social, ¿no? De todos modos, como nos ha dicho muy claramente, una misma persona puede ocupar al mismo tiempo varios roles en una sociedad, un rol común y un rol especial. Sin embargo, como incluso ha dicho Jacobs, no todo es asunto de todos. Entonces, pero el hecho de que una misma persona ocupe varios roles en sociedad no puede llevar a una expansión excesiva de su esfera de competencia que de algún modo dificulte la determinación de la imputación. Veamos un ejemplo. Un padre tiene su función como tal y con ella un deber especial que determina su posición de garante. Pero si además es profesor de natación y por tanto también tiene un deber especial, y su hijo, que es uno de sus alumnos de natación, se ahoga y desgraciadamente muere, ¿no? Es posible en este caso que haya una combinación de roles que determina su imputación, o solo debe considerarse uno de estos roles para imputarle un homicidio. Y si eso es así, ¿no? ¿Cómo se determina qué papel qué rol, ¿no?, vamos a considerar a efectos de imputación? Bueno, querido Pablo, tu pregunta es francamente sugerente, francamente interesante. Para responderla con profundidad necesito 1 hora entera, es decir, otra conferencia. Pero no la pronunciaré hoy, ¿eh? En otra ocasión a lo mejor tenemos oportunidad de dar esa conferencia de manera más extensa. Pero muy brevemente mencionaré, en efecto, me referiré a tu sugerente problemática que plantea tu interesante pregunta. En efecto, como has mencionado, existe la posibilidad de simultanear roles. Y, en efecto, existe una clasificación básica de roles que distingue entre el rol común y el rol especial. El rol común es un rol que tiene todo el mundo por el hecho de formar parte del grupo social. Es el rol básico, fundamental. Es el rol, por tanto, de ciudadano. Es el rol básico de ciudadanía, que se cifra, su contenido se cifra en lo que el profesor Jacobs llama, pero ya proviene esta idea del derecho romano, el deber negativo, un deber negativo, el deber del neminem ledere, que decían los juristas romanos: no dañar a nadie, no dañar a nadie, o alterum non ledere, no dañar a otro.
no dañar a otro. Este deber básico es un deber básico de ciudadanía. Todo el mundo, por el hecho de formar parte del grupo social, tiene el deber de no inmiscuirse, de no acceder ilegítimamente a un ámbito ajeno. Y por tanto tiene un deber de no lesionar a otro, tiene el deber de no inmiscuirse en un ámbito ajeno de manera subrepticia e ilegal. Y después existen determinados deberes positivos, deberes especiales, deberes especiales. Son deberes no comunes, no los tiene todo el mundo, sino solamente determinados sujetos elegidos, determinados sujetos especiales. Este contenido de este deber especial ya no es el mero deber negativo de no lesión a un sujeto ajeno, sino es un deber positivo, un deber, el deber de construir un mundo en común con otro, un deber de ayudar positivamente, un hacer activo, por tanto, que mejore la situación de otro, no solamente no lesionar, sino el deber de procurar activamente la mejora de otro. Este deber, que no es un deber común, sino un deber especial, evidentemente no lo tienen solo determinados sujetos. Existe la posibilidad de la vinculación entre el deber común y el deber especial. Un sujeto puede ser al mismo tiempo ciudadano y padre. Por ejemplo, en estos supuestos, evidentemente tiene preferencia el deber especial cuyo ámbito de responsabilidad va más allá que el propio deber común. Por tanto, el ámbito de responsabilidad, digamos, es más intenso por el hecho de desempeñar ese rol especial. Pero el problema que tú planteas es un problema particularmente sugerente, porque aquí no existe una simultaneidad de roles, de un rol común y de un rol especial, sino existen concurrentemente dos roles especiales al mismo tiempo. Esto se planteaba históricamente en algunos casos también sugerentes. Por ejemplo, el padre se encuentra en la orilla de un río, hay dos personas que se están ahogando, una está más cerca de la orilla, otra más alejada, únicamente dispone de un flotador, de un dispositivo para poder salvar, y se da cuenta que en efecto una de las personas que se está ahogando es su hijo, y por tanto tiene una especial obligación en relación a él. ¿Qué sucede si salva al otro? Por ejemplo, porque se encontraba más cerca de la orilla y por tanto existía más posibilidad de ser defendido, de ser salvado. Bueno, en estos casos, evidentemente se vincula no solamente con una idea del rol, sino con un elemento diverso, un elemento que es precisamente el que se estudia bajo ese concepto un poco etéreo a veces de situación de necesidad, de situación de urgencia o de necesidad, por ejemplo, en la figura del estado de necesidad. En todo caso, se trata de una figura muy sugerente, de un concepto muy sugerente, sobre el cual es difícil, en mi opinión, formular un concepto, digamos, universalmente válido. Universalmente válido. Habría que atender a las específicas situaciones, condiciones, características que se dieran en el caso determinado para poder resolver, en mi opinión, satisfactoriamente el mismo. En todo caso, se trata, como tú ves, de una situación de colisión de deberes, ¿Cuál prevalece? Si los dos son deberes especiales, ¿cuál prevalece? Probablemente pues haya que resolverlo en el caso concreto. Perfeito, muitas graças, Miguel. Está aberto se alguém quiser fazer uma pergunta, podendo utilizar o áudio ou até mesmo o nosso chat, pode ficar à vontade. Miguel, não sei se pode ver, pero hay una pregunta de Miguel Cerdán. Buenas tardes, doctor Polaino. Mi pregunta viene acerca del estado actual de la denominada imputación fáctica e imputación jurídica, ¿no? Por reglas de imputación en dos niveles, como menciona Rushka. ¿Estas reglas de imputación se condicen con la teoría de la imputación en el ámbito normativista? Bueno, muy interesante pregunta, sin duda, muy interesante. En efecto, el autor que modernamente, que en una época moderna, rescató esa vieja delimitación conceptual entre imputación jurídica e imputación fáctica, fue precisamente Hrushka.
un penalista alemán con una fundación acentuadamente filosófica, especialmente influido por la filosofía kantiana, pero también por la obra de Pufendorf. El profesor Hurska, ya fallecido hace algunos pocos años, que fue catedrático en la Universidad de Erlangen, en Nuremberg, y a quien yo tuve el gusto de conocer personalmente hace ya bastante tiempo y de tratarlo hasta el final de su vida, el profesor Hurska, en efecto, desarrolla modernamente esa doble distinción, esa dualidad, ¿no? Esa dualidad entre imputación jurídica e imputación fáctica. Fue también traducido al castellano y creo que al portugués también ese aporte del profesor Hurska, sugerente e interesante. En segundo lugar, esta influencia, la influencia que ha desarrollado, que ha desplegado esa concepción de Hurska en el ámbito moderno, ha sido limitada. Pero ha habido algún autor de alto nivel, que ha, bueno, pues desarrollado también o ha acusado influencia de ese influjo de Hurska en su concepto de imputación. En concreto me estoy refiriendo a dos queridos amigos penalistas de enorme prestigio, como profesor son el profesor Pablo Sánchez Hostiz, catedrático de la Universidad de Navarra, y el profesor Fernando Miró Linares, a quien citó antes el doctor Alflen, catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, los dos profesores en universidades españolas, que han desarrollado un concepto, digamos, kantiano de imputación, donde dan cabida a esa distinción entre imputación fáctica e imputación jurídica, junto a otros elementos que a mí me parecen más cuestionables, como es, por ejemplo, el rol, el valor del conocimiento en la dinámica de la imputación. Fuera de este influjo muy relevante en estos autores de extraordinaria valía, de gran nivel académico, fuera de este influjo yo creo que no ha tenido aquella distinción de Hurska que rescata, revive la vieja categoría de Pufendorf, no ha tenido una mayor difusión en el ámbito actual, limitado solo, por tanto, a estos autores, insisto, de gran nivel académico. Pero ni en la doctrina, ni en las diversas publicaciones, por ejemplo, del profesor Roxin, los sugerentes aportes del profesor Roxin, ni tampoco en el ámbito funcionalista se nota, se percibe el influjo de esta distinción. Yo escribí, en efecto, como dijo el profesor Alflen al inicio de, bueno, en su cariñosa presentación, yo escribí hace unos años un librito de polémica con el profesor Fernando Miró, donde debatíamos precisamente un moderno debate, ¿no?, entre los conceptos funcionalistas y kantiano de imputación. Se llamaba imputación y valoración en derecho penal. Precisamente era una confrontación entre la imputación funcionalista y la imputación kantiana. Ahí se desarrolla de manera un poco más amplia precisamente esta idea. En todo caso, se trata de un problema no solo teórico, de extraordinaria valía, y le agradezco a mi compañero Miguel Cerdán su amable pregunta. Muchas gracias, Miguel. Incluso tu trabajo respecto de las 4 caras de la imputación penal tiene un panorama muy amplio e interesante de la cuestión. Creo que sea una sugerencia muy buena para los interesados profundizar los conocimientos al respecto. Tenemos una pregunta más que es del participante Enrique. Él dije el siguiente: ¿cuáles son las principales diferencias entre la imputación kantiana y la imputación presente en el funcionalismo normativista? Y si algo del pensamiento de Kant persiste en el funcionalismo normativista. Bueno, es una pregunta también muy interesante. No sé quién es este Enrique. Conozco a varios Enriques brasileiros. Podría ser alguno
queridos amigos de ese país, que tengo muchos, ¿no? Como ya he dicho antes, algunos de los cuales están aquí, ¿no? Siguiendo esta charla. Y bueno, pues me da mucho gusto también pues, poderles saludar, aunque sea de este medio cibernético, ¿no? Esta pregunta de Enrique es una pregunta muy sugerente, una pregunta muy interesante, que se une, que vincula a la pregunta que antes formuló Miguel Cerdán. En primer lugar, yo como he dicho, yo escribí un libro de polémica sobre esta materia, es decir, una confrontación entre la imputación kantiana y la imputación funcionalista. Son muchos los aspectos que resaltábamos ahí, son muchos los aspectos que resaltábamos ahí, pero el aspecto principal consistía precisamente en debatir sobre la función de lo subjetivo en la dinámica de la imputación, en concreto sobre la función del conocimiento. Mi conclusión, porque tampoco dispongo ahora de un tiempo más mayor, pero mi conclusión es que el conocimiento no juega absolutamente ninguna función en el ámbito de la imputación, como puro conocimiento, como puro elemento cognitivo. Solamente el conocimiento se convertiría en un elemento relevante cuando dejara de ser conocimiento y estuviera revestido de un deber. Esto significa entonces que el conocimiento ya no sería conocimiento, sino que sería deber. Esto tiene una gran aplicación en muchos ámbitos, en muchas instituciones del derecho penal. Por ejemplo, en el tipo subjetivo, ¿no? En la configuración subjetiva del tipo, ¿no? Por ejemplo, en el concepto de dolo. Hace no mucho tiempo escribió el profesor Rotzin, lo que otros venimos, digamos, también diciendo desde hace ya también muchos años, que el concepto de dolo no existe en la mente del autor, sino en la mente del magistrado, en la mente del intérprete. Y por tanto, no existe el concepto de dolo, no existe. Si yo defino el concepto de dolo como la suma de dos elementos subjetivos, conocimiento y voluntad, es extraordinariamente complejo poder llegar a determinar, a probar la existencia de esa figura. Decía un penalista español del siglo XIX, autor de unos comentarios, ¿no? De unos comentarios al Código Penal de 1870, muchos comentarios, ¿no? Estos son comentarios de Groizar, ¿no? Son todos estos tomos. Groizar decía, Alejandro Groizar, autor de este comentario, el Código Penal de 1870, concordado y comentado, son muchos tomos, pues estos excelentes comentarios decía Groizar que la conciencia es un libro cerrado donde ningún juez de la tierra puede leer. Es decir, el juez no se puede meter en la cabeza del autor para saber qué sabía y qué conocía y qué quería en ese momento que comete el delito. Por tanto, el dolo no existe como elementos subjetivos. El funcionalismo ha desarrollado esa idea posteriormente diciendo que el dolo no es deber y conocer, perdón, que el dolo no es conocer y querer y conocer, sino deber conocer, aunque el sujeto no conozca. Por tanto, solo revestido de esa condición jurídica que pierde, por tanto, la base ontológica de conocimiento, deja de ser conocimiento y se convierte en deber, incluso cuando el sujeto no conozca, es cuando, por tanto, se puede imputar responsabilidad a alguien. Enrique también preguntaba pues, sobre cuál es la función del el influjo kantiano en el funcionalismo. Bueno, a mí me interesa mucho, evidentemente, la filosofía, no solo la filosofía de los que influyen más directamente en el funcionalismo, como puede ser Hegel directamente en la teoría de la pena funcionalista, la teoría funcionalista de la pena, y en el concepto de persona, que es un concepto hegeliano, o también Luhmann, que también era filósofo, no solo sociólogo, era también filósofo y jurista, Luhmann, que influye especialmente en el concepto de sociedad, sino también Kant. Me interesa mucho, evidentemente, el aporte de Kant. Creo, por ejemplo, que su concepto de la teoría absoluta de la pena, absoluto significa absolutus, desvinculado de un fin, independiente de una finalidad, con el ejemplo
de la isla, que expone la metafísica de las costumbres, que es uno de los ejemplos más esplendorosos de la filosofía contemporánea, yo creo que tiene una evidente similitud con una fundamentación funcionalista. El profesor Jacobs, nuestro maestro, con quien yo he hablado en múltiples ocasiones sobre esto, siempre dice que el imperativo categórico, que la construcción kantiana es excesivamente formal y que ese formalismo la aleja del funcionalismo. Yo creo que en algunos aspectos ese formalismo no es tan no es tan percibido, ¿no? Es decir, que no es tan claro el formalismo de Kant, por ejemplo, cuando dice que la pena cumple una función en sí misma, como modo de materialización de la justicia, como retribucionismo ético. Yo creo, por ejemplo, en este sentido, que el funcionalismo, que defiende la idea de la retribución funcional, aunque se le llame prevención general positiva, yo creo que está también muy cerca de la fundamentación kantiana de la teoría absoluta. Una teoría del retribucionismo funcional en el sentido de materialización de las expectativas de la sociedad, es decir, de materialización de la justicia. Yo creo que ahí existe una similitud evidente. Perfecto, muchas gracias, Miguel. Tenemos una pregunta más que es de Tiago Caruso, que es de Brasil también. Él dice, ¿qué determina el rol de cada uno cuyo incumplimiento o quebrantamiento tiene relevancia penal? Si es la propia norma penal, el testigo que debe decir la verdad, el político que no debe aceptar un soborno, ¿no? ¿Cómo podemos decir que la imputación objetiva es un problema de la parte general y no un criterio de interpretación de cada uno de los tipos de la parte especial? Son en verdad dos preguntas, ¿no? La primera es qué determina el rol de cada uno, ¿no? Cuyo quebrantamiento tiene relevancia penal, y después, ¿no?, cómo podemos decir que la imputación objetiva es un problema de la parte general y no un criterio de interpretación de cada uno de los tipos de la parte especial. Bueno, pues se trata de dos preguntas muy interesantes también de nuestro compañero Tiago Caruso. Dos preguntas muy interesantes. ¿Quién determina el rol? Todo, en el ámbito del derecho penal, todo se encuentra determinado por la sociedad. Todo se encuentra determinado por la sociedad. En función de las expectativas sociales, se determinan el grado de atribución de competencia a un sujeto u otro. Por ejemplo, como él decía, que un político deba decir la verdad, que el imputado pueda mentir en juicio sin cometer delito, que el testigo sí tenga la obligación de colaborar con la justicia y por tanto de decir la verdad, etcétera. Que el político no deba aceptar soborno, porque eso influye o puede influir en el ejercicio honesto de su función pública, etcétera. Son criterios que se definen por parámetros sociales. La sociedad no tolera que determinados integrantes de la misma, que están vinculados con la sociedad a través de su rol, que tiene un contenido normativo, pues se refleje, se proyecte su personalidad en esta sociedad, pues de esa manera, por ejemplo, mintiendo, aceptando soborno, etc. Se trata, por tanto, de un parámetro, de un grado de expectativas sociales determinados precisamente por la sociedad. No lo determina el propio sujeto. Si lo determinara el propio sujeto, seguramente sería ilícito aceptar sobornos, etcétera, etcétera. Lo determinan las expectativas sociales del grado de evolución cultural de una sociedad determinada. Por eso, el derecho penal es un producto de la cultura y no un producto de la naturaleza. Es un producto de la cultura que se mide en función del grado de expectativas sociales que existen en un momento determinado. Y en segundo lugar, si se trata de si la imputación objetiva es un problema de parte general o de interpretación de los tipos de la parte especial, se trata de una cuestión muy interesante que yo también discutí muchas veces con el profesor Jacobs y del cual, a propósito de un trabajo suyo que publicó hace años en el libro Homenaje a Galen, un compañero suyo, también discípulo de Welsel, sobre el concepto de persona, que tenía un subtítulo sobre la generalización de la parte especial.
Es decir, si la parte especial se ha convertido en algo así como una nueva parte general, ¿no? Nuevos tipos, ¿no? Nuevos tipos que surgen en la parte especial, pero que tienden a generalizarse y a fundamentar también criterios de parte general. Yo creo que la distinción entre parte general y parte especial cada vez está es menos clara, ¿no? Existen muchas figuras que se regulan en la parte especial, pero que sin embargo tienen una aplicación general, ¿no? Yo creo que el problema lingüístico proviene al llamarle imputación objetiva a esto. El concepto objetivo es muchas veces confuso. Es muchas veces confuso. Yo creo que podría llamársele con mayor precisión imputación normativa. Imputación normativa, que es un concepto más preciso, porque muchas veces no es exclusivamente objetiva ni subjetiva la imputación, pero sí normativa, ¿no? El ámbito del concepto normativo es un concepto general. Entonces yo creo que en general, no es ni un problema de parte general, no es ni solo un problema de parte general, ni solo un problema de parte especial, sino un problema normativo. Y la norma se refleja a veces en la parte general y a veces en la parte especial. Es un criterio, por tanto, funcional de atribución de la responsabilidad, de depuración de la responsabilidad. Es un criterio de responsabilización, es un criterio dinámico que, como he dicho, vincula, atribuye responsabilidad a un sujeto competente por haber infringido una norma. Y eso evidentemente tiene reflejo tanto en la parte general como en cada uno de los tipos de la parte especial. Es un problema, por lo tanto, normativo, no solo de parte general o de parte especial. Gracias, Miguel. Tenemos una pregunta más, que es del participante Bruno Arena, de Brasil. Él escribió en español, creo que sea más fácil así. Bueno, le agradezco mucho la gentileza. De nada, Tiago. A ver, Bruno Arena, ¿las teorías científicas podrían de algún modo ser consideradas normas para la definición de roles? ¿De este modo sería posible un postcausalismo dentro del funcionalismo? Bueno, es una pregunta, Bruno, muy interesante. Una pregunta muy interesante. Yo muchas veces he pensado en digamos, en una explicación del derecho penal diferente a la historia que ha existido. He pensado, si no hubiera existido el finalismo, hubiera sido posible llegar al funcionalismo como hemos llegado desde la evolución del causalismo. Es decir, ¿es el finalismo prescindible en la historia del derecho penal? ¿Hubiéramos llegado a la misma conclusión, a la misma evolución, si nos saltáramos del causalismo al finalismo, al funcionalismo? Que es en parte lo que tu pregunta plantea. Es verdad que el finalismo aportó criterios interesantes del injusto personal en la sistemática del derecho penal. Es verdad. Pero también es verdad que supuso un fracaso, el finalismo, cuando tenía la obligación de haber superado, porque para eso surgió, las inconsecuencias del causalismo. Entonces yo creo que es interesante el debate de si se puede pasar del causalismo al finalismo, perdón, del causalismo al funcionalismo, omitiendo el finalismo. En relación a si las teorías científicas de algún modo pueden ser consideradas normas, bueno, decía el gran penalista Jiménez de Asúa que los códigos penales no son libros de texto, y que aunque muchas veces nuestros legisladores quieren desarrollar en un código penal su propia concepción del derecho penal y entonces hacen una norma, un código penal pues finalista o un código penal funcionalista, yo creo que es un error. Las normas tendrían que ser un conjunto de reglas técnicas lo más clarita posible, lo más escueta posible, y después evidentemente tener la función interpretativa, es decir, jurídica,
que bueno, pues que pudiera ser y que contribuyera a solucionar mejor pues, los problemas en cada caso concreto. En mi opinión, esa interpretación sería siempre funcionalista, claro. Muchas gracias, Miguel. Creo que no tenemos más preguntas. Entonces agradezco a nuestros participantes también. Y considerando lo avanzado de la hora y también sin querer consumir más de tu precioso tiempo, ¿no, Miguel? Te agradezco una vez más tu amabilidad y generosidad al darnos tu brillante conferencia y espero que la situación mundial que vivimos hoy cese lo más pronto posible para que podamos encontrarnos, ya sea en Sevilla o aquí en Porto Alegre, y te agradezco mucho, ¿no? por esta oportunidad. Querido Pablo, muchas gracias a ti por tu amable invitación. Es un gusto tratar contigo y con colegas del nivel científico demostrado en esta conversación. He aprendido mucho de algunas de todas las preguntas que se han formulado. Creo que me hacen reflexionar también y me alegra pues enormemente que hayas tenido la gentileza de invitarme, de poder encontrarme con estos jóvenes colegas y amigos, de vincularme de nuevo con el Brasil, con la Universidad Federal de Río Grande do Sul, que yo visité pues tantas veces, y que espero que no tardando nos podamos ver en España o en Brasil en una próxima ocasión pues para discutir sobre estos temas. Muchas gracias, muy obrigado y un abrazo grande para todos. Muito obrigado a todos. Eu vou pedir que os interessados abram as suas câmeras para que a gente possa fazer um registro, né, das participações e para que nós possamos encerrar. Bueno, veo ahí algunos queridos amigos del Brasil, que yo sé que han seguido esto, Ricardo Dantas, ¿no? Eduardo Luis Aterra, ¿no? Doctorando en la Universidad Pablo de Olavide. Bueno. Muito obrigado. Muchas gracias una vez más, Miguel. Espero que haya sido nuestra primera oportunidad y que tengamos otras tan pronto sea posible. Pues muchas gracias a ti, querido Pablo, y muchas gracias a todos los que han asistido a este encuentro. Lamento pues no hablar pues en su idioma, pero espero que haya sido al menos comprensible y espero que nos podamos ver en una ocasión próxima de nuevo. Sim. Encerrando então o nosso evento e agradecendo a todos os participantes, eu lhes desejo uma boa tarde. Cerrando así nuestro evento, agradezco una vez más a nuestro público su participación y les deseo una buena tarde. Gracias, Pablo.